Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Inventario.pro, un espacio donde explicamos historias reales de negocios que combinan las ventajas del mundo digital con el sector automoción. Esto es Motor Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Inventario.pro. Hoy estamos con Piaggio España. Piaggio España, una de las empresas, si no la empresa de referencia, pero sobre todo una de las empresas de referencia en el mundo de las 2 y 3 ruedas, que es la temática del episodio de hoy. Nos acompañan Yolanda Medrano. ¿Qué tal, Yolanda? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Yolanda es la directora de desarrollo de negocio de Piaggio España. Nos acompaña Lorenzo Marín. Hola, Lorenzo. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido. Es el responsable de Sales Planning de Piaggio España. Y nos acompaña Álvaro García. Hola, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Un placer teneros, director de Marketing y Comunicación. Bueno, muchas gracias por venir. El podcast, la temática que tiene es la confluencia entre la automoción y lo digital. Y Piaggio España forma parte de lo que hasta ahora nunca habíamos podido tratar. Para empezar, sois el primer fabricante que nos visita, ojalá que sea el primero de muchos, en este caso de motos y vehículos de 3 ruedas. Y nosotros, ¿por qué creemos que es bueno que venga Piaggio España? Porque tiene cosas muy interesantes que explicar a la audiencia que nosotros intentamos interesar con temas nuevos, y es cómo Piaggio tiene específicamente, aparte que revisaremos el mundo de las motos, cómo Piaggio tiene propuestas interesantes para empresas que distribuyen coches. Y eso es el tema central que vamos a ir desarrollando, aparte de entender el mercado de las motos, que a lo mejor para alguno de nosotros es más ajeno de lo que debería. Y yo me gustaría, antes que nada, Yolanda, Lorenzo y Álvaro, si queréis, por favor, introduciros vosotros y presentaros. El micro es vuestro. Muy bien, pues bueno, si os parece empiezo yo. Bueno, mira, soy Yolanda Medrano. Mi trayectoria profesional, pues la mayor parte del tiempo ha estado siempre vinculada al automóvil, ¿no? Al sector del automóvil, por lo tanto procedo de allí. Uh-huh. Yo ahora en Piaggio llevo 11 años, pero bueno, por eso os digo que desde que me incorporé en el año 95 en las andanzas, la aventura, ¿no? que inició Daewoo en España, ¿no? El fabricante coreano. Pues yo empecé a trabajar allí y desde entonces, bueno, estuve en Daewoo pues 10 años. Vivimos también un poco todo el tema de, bueno, la compra de General Motors, toda la transformación a Chevrolet España, ¿no? Que aquello fue una cosa muy interesante desde un punto de vista profesional, ¿no? 2 culturas completamente diversas, una fusión extraña, un cambio de nombre, ¿no? Uh-huh. Y de red de concesionario, ¿no? Y aquello fue una experiencia muy interesante. Bueno, ya después entramos en el mundo General Motors, ¿no? Y después de ahí me moví pasé al grupo Fiat, ¿vale? En el que he estado también 7 años, en Fiat Group Automobiles, en la central, ¿vale? Siempre, bueno, yo empecé trabajando en el desarrollo de todo el modelo de desarrollo de un modelo de gestión de negocio, ¿no? Para pues un BM, ¿no? Para los concesionarios, y siempre he estado vinculada al departamento de desarrollo de red en este sentido, ¿no? En el grupo Fiat, efectivamente, pues también llevo el desarrollo de todas las marcas del grupo, ¿no? En ese momento, y también vivimos ahí un momento interesante y fundamental que Álvaro también conoce, ¿no? Que es la integración de Chrysler Jeep, ¿no? Y toda bueno, pues un poco como entra en toda la red de lo que era Fiat y cómo hacemos también esa vinculación de las 2 redes, que además recuerdo perfectamente que la red de Jeep pues era una red muy fuerte, muy sólida, muy, muy vinculada y muy, muy integrada además, que sirvió de mucho, ¿no? para consolidar en ese momento la red de concesionarios del grupo Fiat, ¿no? Y bueno, y desde pues hace 10 años ya paso un poco al mundo un poco por la referencia, por el vínculo italiano, ¿no? Paso
paso a las motos, a este nuevo sector que está bastante, a ver, es muy parecido en el sentido de que tiene un poco las mismas actividades y áreas de negocio, ¿no? Pero es completamente diferente en el sentido, bueno, pues es mucho más pasional, es mucho más emocional, es otra forma de vender, de vivir el producto, ¿no? De vender el producto. Y efectivamente, aunque el desarrollo de red pueda ser un poco similar en el sentido de nombrar concesionarios, actualizar las redes, mejorar la imagen corporativa, etcétera, etcétera, pues efectivamente yo he sentido aquí una transformación. Es verdad que el mundo de la moto está muchos años atrás del mundo del sector de automóvil y esto también nos ha servido mucho para dar aquí una evolución, ¿no? Y una transformación al sector que yo creo que era absolutamente necesaria, aunque todavía estamos un poco atrás. Y por eso fijarnos en la red del automóvil y también porque la procedencia es de ahí, de donde venimos es de ahí y de también los contactos y el entendimiento del negocio es ese, pues es un poco utilizar esta red, ¿no? Esta red de concesionarios, esta red de autos, estos contactos para poder llevarlo a la moto y poder ofrecer una oportunidad de negocio en este sentido muy interesante, que por cierto ya llevamos haciéndolo desde hace algún año. Ya estamos Perfecto. incorporando empresarios del sector del automóvil. Este es el centro de la conversación que tendremos dentro de un rato, que perfecto que la hayas introducido porque se trataría de entender exactamente qué consiste eso. Seguimos, si queréis, con Lorenzo. ¿Qué tal? Bueno, buenos días otra vez. Pues yo soy Lorenzo Marín, soy el responsable de Sales Planning y de Marketing Intelligence. Es decir, vieron inteligencia en mí. Pensaban que no solamente podía verlo en el exterior, sino que también podía verlo en el interior. Y me ocupo un poquitín de esto. Yo llevo ya 25 años en el mundo de las dos ruedas. Yo entré en Aprilia, que es una de las marcas hoy en día del grupo Piaggio, pero realmente en el grupo Piaggio pues entré en el 2004 cuando el grupo Piaggio compró Aprilia y Moto Guzzi, ¿no? Y bueno, pues durante casi 25 años me he dedicado a las funciones de director de marketing, que pues hace 3 meses he dejado en manos de Álvaro, que está aquí con nosotros, y yo pues me ocupo de mis nuevas atribuciones, ¿no? Dentro de la compañía. Y bueno, como os decía, 25 años, yo empecé realmente en el mundo de la cosmética y pasé de la cosmética a la grasa, como digo yo, pero hace 25 años que estoy aquí en ese mundo de las dos ruedas y la verdad que yo creo que es un mundo muy interesante, es un mundo que al final te acaba apasionando, porque realmente yo creo que hay pasión, ¿no? Seguramente Sí, es la un moto es... sector donde hay mucha pasión, ¿no? Es verdad que hay vehículos, pues desde un ciclomotor de 50 que seguramente tiene menos pasión, pero hasta una moto de más de 200 caballos, donde seguramente ahí metemos toda la pasión todos los fabricantes, ¿no? Y bueno, y aparte de esto, pues también soy, una de las cosas que hago también en el Grupo Piaggio es representar al Grupo Piaggio en Anesdor, que es el ANFAC de las dos ruedas, y soy también vicepresidente de Anesdor, ¿no? Por lo tanto, bueno, esto es un poquitín mi trayectoria. Muy bien. Y a lo que me dedico. Muy bien. Muchísima experiencia acumulada. Álvaro. Hola Edu, pues nada, muy brevemente, yo empecé la carrera profesional en la parte automovilística en el 2002, entré con los alemanes en Mercedes-Benz, España, ahí sufrimos luego, digamos, la fusión que se hizo Mercedes-Benz con Chrysler, creándose Daimler Chrysler en España. Durante todo ese periodo, pues bueno, todo lo que son departamentos financieros, comerciales, hasta finalmente aterrizar en la parte de producto y marketing, cuando vino otra fusión más que se dio entre Chrysler y el grupo Fiat, como ha comentado Yolanda, cuando nos conocimos en el grupo Fiat. Durante 13 años aproximadamente, hasta que hace, bueno, un par de años se fusionó el grupo Fiat con el grupo Peugeot. Por lo tanto, creo que varias fusiones ya tengo a las espaldas y he trabajado con alemanes, con italianos, con franceses, para volver, es decir, cada uno una manera de pensar y de actuar. Y me he incorporado al grupo Piaggio, como ha dicho Lorenzo, este mismo año, 2023, y muy ilusionado porque estamos hablando que el grupo Piaggio Group aquí en España son 4 marcas.
cada una con un ADN distinto, una manera de gestionar distinta y todo. Vamos a conocer un poco mejor al grupo Piaggio, que me parece una manera de entrar en materia muy buena. Vamos a repasar todo lo que tenéis como Piaggio España, qué es lo que abarca Piaggio. Si queréis podéis repasar marca por marca y el target de producto que toca y a qué segmento va orientado. Gracias, Loren. Bueno, le paso al final yo creo que tenemos que hablar de nuestras 4 marcas, ¿no? Porque efectivamente, bueno, ahora que hemos sido más, igual ahora Lorenzo hace más una pincelada, ¿no? Pero yo creo que ahora tenemos una gama, unas marcas ya muy bien posicionadas, con un cliente ya muy bien seccionado, ¿no? Y tenemos un equilibrio ahora mismo, yo creo, de gama de producto pues muy interesante y muy atractivo, ¿no? Estamos hablando de Piaggio, estamos hablando de Vespa, estamos hablando de Aprilia, estamos hablando de Moto Guzzi, ¿no? Estas 4 marcas que forman parte del grupo y yo creo que, bueno, que resulta interesante ver qué producto tenemos en cada una de las marcas, ¿no? Y a qué nicho, a qué cliente, ¿no? O a qué nicho de mercado nos dirigimos, porque efectivamente ahora mismo disponemos de una gama muy completa, ¿no? Aquí cedo la palabra a Lorenzo, que es nuestra persona que más experiencia y background tiene esto será muy interesante de oír, porque a ver cómo habéis hecho vosotros ese corte o esa segmentación, a ver qué es exactamente lo que habéis hecho. A ver, el grupo Piaggio, muy rápidamente, porque yo me podría estar con 45 minutos, tendríamos poco tiempo, ¿no? Pero vamos a ver. Tómate tu tiempo. No. El grupo Piaggio, lo primero, nace en 1882. Es decir, llevamos unos cuantos años, ¿vale? En el mundo, ¿no? Y la verdad que no nace como fabricante de 2 ruedas y de 3 ruedas, sino que nace como fabricante de barcos. Después se dedica al mundo de los trenes también. Y finalmente se dedica al mundo de la aviación, porque Piaggio sigue habiendo una Piaggio que se dedica a la aviación, pero nosotros no tenemos nada que ver con ellos. Pero realmente Piaggio después se dedica a la aviación y por eso pues se establece en Pontedera, que es un pueblo cercano a Pisa, porque ahí obviamente pues monta la fábrica y monta al lado un aeródromo, ¿no? Porque obviamente si fabricas aviones, por algún sitio tienen que despegar los aviones, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que obviamente pues durante la Segunda Guerra Mundial Italia en sus principios estaba en el eje del mal y por lo tanto los americanos cuando pasaban por encima de Pontedera lo que hacían eran soltar bombas encima de nuestra fábrica, ¿no? Se acaba la guerra, obviamente pues aunque Italia en el último momento ya pasó en el bando bueno, era uno de los perdedores y tampoco se iba a seguir fabricando aviones de guerra, obviamente en la posguerra, ¿no? Y es cuando pues Piaggio entra en el mundo de las 2 ruedas creando la famosa Vespa, ¿no? La que fue el primer prototipo, que es la MP6, ¿no? Y a partir de ahí entra en el mundo de las 2 ruedas en 1946, ¿de acuerdo? Por lo tanto, digamos que el Piaggio entra en el mundo de las 2 ruedas en 1946, entra obviamente como Vespa acaba siendo un ícono, ¿eh? Yo creo que es la marca más conocida, ¿no? Yo muchas veces cuando digo, ¿y tú dónde trabajas? No, en el grupo Piaggio. No, tienes que decir en la Vespa. Efectivamente, en Vespa, ¿no? Es verdad que ahora mismo, pues también con MotoGP, de vez en cuando puedes hasta decir Aprilia, ¿no? Porque la gente que le gusta el deporte sabe que también estamos, claro. ¿no? Bueno, eso, claro. Pero realmente es Vespa, ¿no? Entonces, durante muchos años, pues, bueno, lo que hay es un gran desarrollo de la Vespa a nivel mundial, con fábricas no solamente en Italia, sino que en muchas partes del mundo, entre ellas España, ¿no? Porque en España entró la Vespa, ¿no? Entró también y hubo una fábrica, ¿no? La famosa fábrica de Moto Vespa, que estaba aquí en Madrid, ¿no? En Julián Camarillo, ¿no? Para los que son de Madrid, que saben muy bien dónde estaba Moto Vespa, ¿no? Y bueno, después también lanza productos con el nombre de Piaggio. Más adelante compra otra de las marcas, digamos, icónicas italianas, que es Gilera, que eso fue en 1969 y se crea lo que se ha llamado durante muchos años PVG, ¿no? Piaggio Vespa Gilera, ¿no? Por último, las últimas marcas que compró el grupo Piaggio fue Derby en el 2001 y, como os decía, Aprilia, Moto Guzzi y yo en el 2004, ¿de acuerdo?
Y ahora mismo, pues las marcas que tenemos y que siguen, digamos, vivas al 100% son obviamente Piaggio, Vespa, Aprilia y Moto Guzzi, ¿no? Y cada una con, digamos, sus características y su público, ¿no? Obviamente Piaggio es la marca, digamos, más generalista. Yo no sé si con el coche la podríamos comparar con una marca como Fiat, como Peugeot, como Citroën, ¿no? Donde tenemos vehículos, digamos, de movilidad urbana y extraurbana, pero no solamente una movilidad sencilla, sino también una movilidad compleja, como puede ser el lanzamiento de nuestros famosos MP3, estos vehículos de 3 ruedas que son triciclos y que aunque tienen más de 125 centímetros cúbicos, se pueden conducir con el carnet de coche, ¿no? Que fue una revolución, ¿no? En el mercado del scooter, ¿no? Esos nuevos 3 ruedas y que después otras marcas nos han copiado, ¿no? Después, obviamente, tenemos Vespa, ¿no? Vespa es la marca, no sé, yo siempre lo decimos, ¿no? En la casa, ¿qué otro gran grupo no le gustaría tener Vespa, ¿no? La marca Vespa entre ellos, ¿no? Entonces, tenemos esa suerte de tener Vespa, de tener, no sé, yo siempre lo digo, ¿no? Tenemos la suerte que tenemos una marca que está en el diccionario de la lengua española, ¿no? De la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? ¿Ah, sí? Y tener una marca ¿Está en el diccionario? ¿Ah, sí? Sí. Vespa es. Sí. Ah, no lo sabía. Sí. Qué bueno. Y eso hay poca gente que puede decir esto, ¿eh? Es decir, no es por nada que Mercedes-Benz y BMW son fantásticos, pero no están, en el diccionario, ¿de acuerdo? Y nosotros sí que estamos, ¿de acuerdo? No es por meter el dedo en el ojo, no es por pero vosotros sí que tenéis una palabra en el diccionario, muy bien. Por eso. Eso es un paso más que tener una entrada en la Wikipedia, ya te digo. Sí. Y después pues tenemos nuestras 2 marcas, digamos, de moto, aunque una también pues se dedica al scooter, ¿no? Que son Aprilia, que Aprilia es la marca deportiva. Hemos hablado antes de MotoGP, pero tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que Aprilia pues ha sido la casa donde nació Valentino Rossi, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Max Biaggi, es decir, ha habido grandes corredores españoles, Jorge Lorenzo, es decir, ha habido, la verdad, que grandes pilotos, ¿no? Que han estado en Aprilia, pero Aprilia se dedica obviamente al mundo de la moto y al mundo del scooter, una marca muy deportiva, con, pues a nivel de moto, desde motos de 125 centímetros cúbicos hasta una RSV4 Factory, ¿vale? Que tiene 217 caballos, que vale más de 28.000 euros, es decir, realmente vehículos con una tecnología increíble. Y por último, para no enrollarme más, tenemos Moto Guzzi, ¿no? Moto Guzzi es una marca que ya ha cumplido más de 100 años, ¿vale? Porque nació en 1925. Tener en cuenta que Vespa ha cumplido ya más de 75, nació en el 46. Moto Guzzi más de 100 años, 1925. Y Moto Guzzi también, pues, es una marca legendaria, ¿no? Una marca, digamos, de vehículos, de motos, digamos, de un estilo clásico, pero que hoy en día lo clásico no quiere decir que riña con lo tecnológico. Seguimos teniendo vehículos, digamos, de un estilo clásico, pero con lo máximo de la tecnología, ¿no? A nivel de vehículos, ¿no? Por ejemplo, y por poner un ejemplo último, hemos lanzado la última Moto Guzzi V100 y es la primera moto en el mundo que tiene alerones, ¿no? Que se mueven con la velocidad. Es decir, pues esto que lo hemos visto muchas veces en los coches, ¿no? Que ya con un spoiler que sube. Sí, que salta el spoiler. Tenemos la primera moto que tiene alerones, ¿no? Que se mueven, digamos... ¿Y cómo les llamáis a los alerones? ¿También le llamáis spoilers o qué? También Bueno, le llamáis estamos spoilers. hablando, pues, sobre todo alerones, porque en este caso son 2 pequeños alerones que están, digamos, pegados a lo que es el depósito, ¿no? ¿Y qué hacen? ¿Centran la fuerza hacia adentro? Sobre todo lo que te permiten es que tengas menos aire, ¿vale? Sobre el cuerpo, digamos. Vale. Y después también, en caso de lluvia, también apartan, ¿no? A mayor velocidad, intentan apartar, digamos, la mayor parte de la lluvia de lo que es el cuerpo del conductor, ¿no? Pero es verdad, es la primera vez que existe esto en el mundo de la... Por eso te decía, clásico, pero siempre te entiendo. Tecnológico muy importante. Por eso te decía, ¿no? 4 marcas
que nos permite que un concesionario, y después hablaremos de los concesionarios, que realmente cuando un cliente entra en un concesionario del grupo Piaggio, la verdad que tiene pues una gama increíble, ¿no? No diría que el 100% del mercado, porque nunca lo tendremos, ¿no? Porque yo creo que nunca ninguna marca lo tendrá, pero que sí que tenemos un abanico, ¿no? Para poder ofrecer a ese cliente que va desde un 50 centímetros cúbicos, un ciclomotor, hasta, como te decía, la moto más deportiva y más con mayor potencia del mercado, ¿no? Y eso es un poco... Muy bien. Ya, muy interesante, ¿eh? Muy interesante. No, es muy interesante, muy interesante. Una historia de empresa muy interesante. Para que luego... Pero al final descubres que las empresas siguen pivotando. O sea, cuando tienes una empresa que empiezan haciendo una cosa y luego hace otra y entonces hay que cambiar completamente, eso me ha pasado varias veces a mí en el mundo digital y tienes el mismo equipo haciendo otra cosa. O sea, es que no tiene nada que ver. Pero eso no tiene nada que ver, pero sí que tiene que ver a lo mejor con operaciones, a lo mejor es otro tipo de mercado, pero la base tecnológica la sigues arrastrando y cambias de tema. Y luego con el tema que comentáis de fusiones, pues también... Sí, también he vivido alguna cosa de estas y son procesos que hay, a ver, vale la pena haberlos vivido, pero cuando los estás viviendo es un poco tortuoso, por decirlo suave. Pero cuando ya lo has vivido dices, menos mal, porque me ha ayudado mucho y entonces empiezas a repasar lo bueno de todo lo que pasó, que algunas cosas no eran buenas. Pero es verdad que son situaciones muy complejas. Yo a Yolanda, en un evento de Universidad Faconauto, cuando estaban haciendo la jornada de cierre, hizo una presentación y ahí la conocía personalmente y le propuse participar en el podcast porque me pareció una exposición de lo mejor que se explicó en la jornada y te lo dije allí y te lo vuelvo a decir ahora aquí delante de todos, que fue para mí una pasada porque describías muy bien para la gente que está viviendo el mundo del coche como era el mundo de la moto. Sin entrar en cada punto y en cada parte de la presentación que hiciste y a lo mejor seguramente con cifras que tengas en memoria, ¿nos podrías describir, por favor, el mercado español de motos en España, de qué unidades estamos hablando, del tema nuevo, tema ocasión, cómo se relaciona el concepto scooter con el concepto moto, que es un poco distinto, y si puedes explicar cómo aborda la problemática eléctrica versus térmica, vamos a decir? Vale, a ver, mira, con el mercado de el mercado de la moto, igual que el coche, ¿no? Que venía de unas cifras inmensas, ¿no? En el mundo de la moto también hay un retroceso significativo, ¿no? Allá por el año, pues la crisis, ¿no? 2006, 2008, ¿no? Que veníamos de casi 300.000 unidades de mercado, ¿no? Hasta llegar a, bueno, tuvimos ahí algún altibajo, pero es verdad, ahora mismo estamos en 193.000 unidades de mercado total, ¿vale? Que se compone... venta de moto nueva, ¿eh? Venta de moto nueva, esto es mercado nuevo, ¿vale? Yeah. Aquí esto comprende mercado scooter y mercado moto, como nosotros también lo diferenciamos, ¿vale? La diferencia es cuando habláis de scooter y moto, dentro de vuestra empresa, ¿a qué obedece? ¿A que es dos tipos absolutos? Aunque tengan dos ruedas los dos productos, ¿tienen una finalidad de uso totalmente distinta? ¿O por qué trabajáis tan separado? Siempre os lo oigo decir. Sí, y cortáis... nos dice aquí Álvaro. Eso, si quieres, te contesto yo. Al final son 4 marcas. Digamos, si hacemos una división muy sencilla, como dices tú, scooter y moto son dos mundos totalmente distintos. De hecho, te diría, no le hables a un motero de scooter porque es como el triciclo de los niños pequeños, porque dice... Para los más profanos, pero luego tengo alguna bromilla de amigos moteros que me han dicho, ¿vale? Que aunque tenga dos ruedas, yo voy en scooter, o sea, he ido muchos años, tanto privada como pública, en Barcelona, como no, yo me movía en scooter cuando tenía que ir de aquí para allá. Pero entonces tenía amigos moteros y me decían, aunque tenga dos ruedas, no le llames moto porque no es una moto. Entonces yo digo, oye, tío, es una moto. No es una moto. Una moto es otra cosa. Entonces, si queréis explicar eso, porque me parece que no era el único que me lo decía. Exacto. Principalmente por eso. Son dos mundos distintos, por lo tanto también lo que decías antes, el target al que tienes que
que ir es totalmente, ya no solo por franja de edad o por dónde vive, sus necesidades, sino que dentro incluso nosotros de scooter diferenciamos entre un Piaggio y una Vespa, y en moto entre un Moto Guzzi y una Aprilia. Son mundos totalmente distintos. Si nos vamos al lo principal de por qué moto y por qué scooter separado, sobre todo, principalmente, es el uso. Es decir, no coges un scooter normalmente pensando en que lo vas a utilizar para fines de semana, escapadas, viajes muy largos, sino es más una herramienta, si me permites, casi diaria de trabajo. Es tu medio de transporte para tu día a día. Sí. Tu día a día está dentro de una ciudad, está Sí. a distancias cortas, necesitas movilidad, el poderlo dejar tranquilamente en la calle, donde sea, mientras que la moto es algo que obviamente puedes utilizar cada día, pero el concepto es totalmente distinto. Es algo con lo que disfrutas digamos, con esa velocidad, con esas escapadas, con todas esas cosas que un scooter más destinado al día a día no puedes disfrutar tanto. Y luego dentro de cada marca, obviamente, dentro del scooter está Piaggio, que como ha dicho Lorenzo, es más tu herramienta, digamos, de trabajo, es tu día a día con el que vas. Y luego está Vespa. Yo, para mí, entrar aquí y tener Vespa es como entrar a una empresa y que te digan, mira, te llevas algo icónico. Para mí es decir, Vespa lo conoce todo el mundo. Y luego ir a colación cuando hables, Yolanda, de integraciones mundo automovilístico, mundo moto, es decir, lo nuestro es una compra muy emocional, son dos mundos totalmente complementarios, ¿no? Pero al 100%. No es una compra racional. Una Vespa no te la compras de manera racional. Es un complemento que quieres en tu vida, punto. Ya. Es algo que te define. Y luego el mundo moto es lo que decíamos, es Aprilia, MotoGP, carreras, historia, adrenalina, y Moto Guzzi, esa parte retro, esa parte que te gusta, esa parte campo. Son dos perfiles totalmente distintos, ya también por edad. Scooter va, digamos que más allá de una franja de los 45, no piensas en meterte en scooter si nunca has ido en scooter, es decir, en términos generales. Y luego, sin embargo, la moto es algo que se alarga, que sigues comprando motos distintas o te puedes meter en el mundo moto, también por antigüedad de carné, porque has pasado ya el 125, te metes en motos más potentes, te metes en motos más grandes. Vale. Entonces, Yolanda, volviendo a la cifra que has dicho tú, cuando dices casi 200.000 es scooter más moto. Exacto, sí, exacto. Si separamos, si es 193.000, si separamos, pesa un poco más el mundo del scooter, pero es verdad que el mundo de la moto está ahí pisando muy fuerte, ¿no? Estamos en mercado scooter en 112.000, ¿vale? Y en mercado moto 81.000, así en cifras redondas, ¿no? Estos son más el 193.000. Es verdad que es potente el mercado de la moto, o sea que podíamos, o que bueno, que se está un poco cerrando esta diferencia, ¿no? Porque antes era mucho más scooter y menos moto, y es verdad que la moto está cogiendo un volumen de mercado interesante. ¿Qué sucede aquí? Esto es muy importante, y a colación de una cosa que ha dicho Álvaro, ¿no? Es absolutamente complementario. Es decir, es absolutamente complementario, y otra cosa que quiero destacar es que se ha mantenido mucho más estable en estos últimos años y bueno, pues con la crisis o con la situación que hemos vivido de pandemia, ¿no? En el coche hemos pasado de 1.200.000 a 850.000, una caída brutal al inicio de pandemia, ¿no? Y en la moto se ha mantenido bastante estable. No solo estable, sino que en el año de justo pandemia, salir de la pandemia, pues incluso, salimos ahí súper reforzados, ¿no? Es verdad que ha habido, ahora lo comentaremos también con el eléctrico, ¿no? Y con la entrada de Rentabiking en el motosharing, ha habido un punto de inflexión en el negocio motosharing, por ejemplo, que iba, nunca mejor dicho, como una moto, pero la pandemia ha puesto aquí un punto, ¿no? Para redefinir otra vez las partidas o el uso privado del vehículo, pero lo que sí quiero destacar es que es absolutamente complementario con el mundo del auto. Es decir, yo tengo un coche, yo tengo una moto, yo me muevo en autobús, en fin, no sé qué, pero esto es que vamos a la movilidad multimodal, ¿no? Es que nos movemos de diferente manera y la moto es absolutamente un complemento del coche, absolutamente. Bueno, este tamaño de vehículo nuevo, de moto, que son 200.000, cuando hablamos de motos de ocasión, ¿tenéis alguna cifra de cuánto estamos hablando? ¿Qué es lo que se suele transaccionar a nivel de moto?
de ocasión? A ver, al margen de que puedan aquí apuntar algo mis compañeros, yo sí quiero decir, el vehículo de ocasión en el mundo de la moto es una asignatura pendiente. Es decir, para mí es una de las actividades básicas del concesionario. Digo básicas porque sí, y sobre todo hablando del mundo de la moto, necesitas o sea, es básico recoger un vehículo de ocasión y vender uno nuevo, pero es verdad que en el sector de la moto no está muy desarrollado. De hecho, el concesionario que lo desarrolla y lo trabaja, pues lo hace muy bien, porque es absolutamente necesario, ¿no? Es verdad que se maneja mucho, pues como en el auto también, ¿no? El vehículo de ocasión, pero no está tan implementado en el negocio del concesionario como lo está en el automóvil. Si me dejas, te añado una reseña muy clara con respecto al usado. Como ha dicho Yolanda, y bueno, está claro, la compra de la moto es una compra emocional, sobre todo emocional. Le coges cariño, es tu moto, es tu... ¿Qué es lo que pasa? Que cuando te vas a comprar una moto, el cliente, el propietario de la moto, muchas veces prefiere venderla de manera particular. ¿Por qué? Porque al final, digámoslo, es su niña, es como que alguien, un concesionario mejor no le va a dar ese valor que para él tiene sentimental y es como desprenderse de algo tuyo. Por lo tanto, el mercado de usado es muy grande, pero es también, sobre todo, muy grande a nivel entre particulares. Estamos casi, Sí. bueno, casi te triplica las ventas de vehículos usados. ¿Cuántas transacciones de moto hay sumando particulares y profesionales en ocasión, más o En menos? ocasión son, mira, te doy los datos del año pasado, fueron 384.747 unidades. Vale, o sea, casi 400.000. Casi 400.000 con Que un el mercado número que te digo, equivalente en coches son los 2 millones. sí, pero ten en cuenta que ten en cuenta que nosotros te estaba hablando Yolanda, ¿vale? De eso, de 193.000 unidades más o menos de mercado Sí, nuevo, sí, ¿no? Y 400.000, el doble, digamos. sí. Es decir, por cada venta nueva hay El dos de ratio ocasión. es 2-1. Sí, más o menos. Es un mercado en el que el cliente prefiere que le des algo más por su moto que le hagas un descuento sobre la nueva, porque tiene mucho carácter sentimental, desde el momento en que la compras hasta el momento en el que la sueltas. Qué Pero hay curioso. mucha gente que vende la moto a particulares y luego se va a verla para ver cómo la están cuidando los nuevos propietarios. Por lo tanto, es un mercado muy familiar. Yo creo que en coches esto pasa poco o nada. Nada. Sí, prácticamente nada. Y entonces, ¿qué pasó? Que en la presentación, después de explicar el mercado y cómo evolucionaba y trabajar el tema eléctrico, Yolanda, si quieres puedes profundizar en esto luego. Luego ya empalmaste con la propuesta de valor que vosotros le dais a un concesionario y cómo podía ayudar a concesionarios de automóviles contar con un concesionario Piaggio. A mí me gustaría hacer un pequeño inciso en la parte eléctrica porque tengo una cierta inquietud. O sea, me gustaría entender qué es para vosotros la irrupción de lo que sería en este caso yo creo que será el scooter eléctrico. No sé si hay que hablar de motos eléctricas, si tenéis alguna información al respecto, pero Bueno, aquí, todo el tema eléctrico, para vosotros, ¿qué significa en Piaggio España? a ver, doy a cito Sí, ir, pasaros la pelota el uno al otro, más sin de problema. negocio, luego No, paso. es una pregunta muy abierta, pero realmente cuando visteis que lo del el vehículo eléctrico, concretamente en motos, iba en serio, ¿qué pensó Piaggio España que tenía que hacer? Básicamente es eso. Vale, a ver, para hacernos un poco la idea de cifras, ¿no? El mercado eléctrico total, digo, Lorenzo, terminó en 13.000 unidades, ¿no? En porcentaje viene a representar un 6,8, si no digo mal, con respecto al mercado total, que es mucho más alto que lo que representa en el mundo del automóvil, Eso es verdad. que es como un 2,5, 2,6, si tengo la cifra última, ¿no? Eso es verdad. Es Claro, muchísimo más, sí, sí. más importante. Esto sí es verdad que ha habido pues ha habido aquí un punto muy importante que es el brutal desarrollo o la cantidad de startups, de nuevas empresas, sobre todo el mundo asiático, ¿no? Que han desembarcado y que siguen desembarcando cada mes en nuestro mercado con nuevos productos eléctricos. Con lo cual, es verdad que esto ha sido una enorme revolución y un punto de entrada fundamental para que el mercado del eléctrico
subiera un poco a esa velocidad, pero aquí a mis compañeros igual opinan diferentemente, ¿no? Al ser las grandes empresas de fabricantes como pues, puede ser Piaggio u otras del mercado, las que muestran interés más por el eléctrico, pero en un momento en el que hay que tomarlo, no antes, porque tenemos experiencia de que Piaggio ya había hecho alguna avanzada híbrida eléctrica previamente, pero las cosas obviamente tienen su momento, ¿no? Sí, sí. Entonces, una vez que entran las grandes o que ya se empiezan a interesar las grandes, la cosa cambia, pero yo creo que esto marcará una ralentización de la evolución de este mercado, pero que ha sido provocado por estas entradas de startups, ¿no? de desarrollo de eléctrico que ha hecho que todo se mueva un poco bastante, o sea, bastante en este sentido, ¿no? Y la otra cosa fundamental que ha marcado también el desarrollo ha sido el motosharing, que fue brutal y que además que se desvió hacia la parte empresa y rentabike, ¿no? Que fue justo antes de la pandemia, ¿no? Y justo con la pandemia, pues obviamente cambia completamente el planteamiento. Es decir, no, pues yo no quiero compartir una moto, ¿no? Veníamos de una nueva generación que efectivamente ya no está tan pensando en comprar, en no sé qué, en adquirir, aunque insisto, el mundo de la moto, como decía Álvaro, también es muy de mi moto, pero bueno, todo esto que explosionó, ¿no? Con el compartir moto, el motosharing, el tal, pues se paró, se quedó frenado. Y es verdad que esto ha marcado un poco que la evolución de esa diferenciación entre lo que nosotros llamamos venta retail, ¿no? O venta rentabike o venta empresa, en este último año y medio, se haya ido hacia la parte particular, ¿no? Entonces hemos visto el desarrollo del eléctrico, la importancia de la entrada de nuevos operadores, la subida del eléctrico al motosharing, ¿no? Y cómo vuelca ahora un poquito más hacia la parte particular, este eléctrico que estamos hablando, ¿no? Y otro punto para que además también desarrollen ellos es que estamos viendo también que la moto, ya no el scooter, está empezando a tomar también un papel importante o en desarrollos importantes dentro del vehículo moto, ¿no? Y estamos viendo también que las administraciones públicas o los pliegos públicos están también intentando, bueno, están obviamente metiendo pliegos que van muy orientados a meter pues el vehículo eléctrico, pues la menor contaminación, menor ruidos, que todo vaya un poco acorde a estas nuevas, ¿no? Pues tecnologías o a estas nuevas Euro 5, que también me parece un tema, o estas nuevas adaptaciones, ¿no? de emisiones, de ruidos, a los que los fabricantes nos tenemos que ir adaptando sí o sí. Con lo cual esta ha sido un poco la tendencia que ha marcado la evolución del eléctrico, ¿no? Ahora apuntad si queréis vosotros, que yo creo que tenéis ahí otros planteamientos. Es decir, lo que está claro, ¿no? Es que eléctrico, ¿no? El eléctrico ha llegado y ha llegado para quedarse, y sobre todo para quedarse en la movilidad urbana. Obviamente, pues pensar que si para los coches el problema de la autonomía, ¿no? Es un problema. Es un problema grave. Pensar en una moto donde el espacio para las baterías es todavía más pequeña, ¿no? Por lo tanto, lo que sí ha venido, digamos, el eléctrico es para quedarse en la movilidad urbana, para recorrer pocos kilómetros, porque tener en cuenta que un scooter de media a nivel urbano, ¿no? Hace menos de 25 kilómetros al día, ¿vale? Eso es más o menos la media, ¿no? Por lo tanto, para una movilidad urbana, pues obviamente el eléctrico ya es una realidad. Sí, encaja bien. Encaja perfectamente. Sí. Obviamente, pues hay una gran parte de la moto que, como decía también Álvaro, ¿no? Que es pasión y todo esto, pues todavía es verdad que la pasión por el eléctrico, pues no lo veo mucho. Es decir, el sonido del motor, el olor a gasolina y eso, pues todavía nos pone, y perdonar que lo diga así, pero nos pone. Y eso obviamente el eléctrico por ahora no lo da, ¿no? Pero sí que a nivel urbano yo creo que va a haber cada vez más, ¿no? Vamos a ver ese eléctrico, tanto a nivel de sharing como también a nivel del reparto de última milla, porque ahora todas las empresas, con eso de la responsabilidad medioambiental y social, pues solo quieren vehículos que no contaminen y eso. Y después el particular, porque ha habido un gran crecimiento del mercado particular, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importante, ¿no? Yo no sé si, Álvaro, ¿quieres añadir algo? Sí que es verdad, por ser muy breve, en la parte de la moto eléctrica es totalmente distinto al vehículo eléctrico. Es decir, cuando haces una compra de una moto eléctrica, por decirlo al revés, cuando compras un coche eléctrico, digamos que pones en riesgo, es decir, si luego me voy de viaje y cuánto voy a tardar y las paradas. Hay muchos más factores a tener en cuenta
que tiran para atrás el precio solo en porcentaje, ya te metes en cantidades muy grandes, cosa que el eléctrico de motos es más alto el precio, pero no es algo imposible. Tiene menos riesgos. El decir, me voy a pasar a lo eléctrico. ¿Por qué? Porque sé que lo uso para lo que lo voy a usar y no pongo en riesgo mis viajes, mi ocio, mi capacidad. Yo creo que en ámbito urbano de desplazamientos cortos es bastante... Igualmente con el tema de las baterías. Estamos hablando de scooters de baterías que la coges, ¿te acuerdas los teléfonos móviles de antaño que iba con la batería cargada? Pues esto es igual, la descargas, te la subes a casa y lo enchufas como un móvil. No tienes eso de tengo que instalar un wallbox y dónde lo dejo en la calle. Es decir, como es algo mucho más fácil de manejar y con menos riesgos para que pongan en peligro tu día a día, ¿no? Sí. Por lo tanto, digamos que el approach es más fácil y para el cliente. Es decir, bueno, vamos a probar el mundo eléctrico sin tanto riesgo. Muy bien, entendido. Bueno, ahora vamos al tema central. Vosotros desarrolláis una propuesta muy interesante a los concesionarios de automoción para que generen nuevas líneas de negocio. Últimamente, todos los movimientos que hay en automoción, no sé si estás muy al caso, pues son más amenazas que oportunidades. O sea, al final, que la marca pueda pensar o incluso ya tener planes e incluso en algunos países ejecutar venta directa y pasar a ser el concesionario de la gente, pues eso limita mucho el VN. Eso ha abierto un poco más el interés por el VO de automoción. Y a mí me gustó mucho la ponencia de Yolanda, porque Yolanda presentaba una aportación muy interesante a la cuenta de resultados, que es hacer las cosas, dijésemos, con otra perspectiva, más de movilidad. Y me gustaría si podéis desarrollar cómo Piaggio se acerca a los grupos de automoción que distribuyen coches, porque me pareció muy interesante. Claro, bueno, ¿sabes lo que pasa? También aquí venir del mundo del automóvil o conocer las redes de concesionarios, además de diferentes marcas, pues te permite un poco... No, tú tenías ventaja, eso está claro. Claro, permite un poco valorar la situación, ¿no? Es verdad que estar al tanto de lo que está pasando en los últimos años con los grandes fabricantes, ¿no? Pues te da un poco luz de hacia dónde vamos. No es un momento fácil en el automóvil, no es un momento fácil para los concesionarios. Tengo relación con muchos concesionarios, muchos propietarios y las cosas no están siendo nada fáciles. Y esto representa una oportunidad fundamental. ¿Por qué? Porque el concesionario de automóvil tiene muchas cosas. No te iba a decir casi, lo tiene todo. Tiene instalaciones, tiene conocimiento, tiene recursos, tiene personal muy preparado, tiene tecnología, está ya muy habituado a pues, el mundo digital, las páginas web, los leads, los CRMs, ¿vale? Y esto en el sector de la moto no lo tenemos tan avanzado, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Por lo tanto, yo creo que aquí hay una propuesta de win-win clara en el sentido de que el concesionario de auto puede ofrecer todas esas cosas y ahora está en momento de oportunidad, en el momento de valorar oportunidades nuevas absolutamente complementarias y que van hacia el mundo de la movilidad, claramente. Esto ya no es coche, moto, esto es movilidad y puede aportar y puede utilizar mucha de su infraestructura o bien instalaciones o bien sinergias como pues tecnológicas de recursos humanos, de administración, ¿no? Nunca, y esto que yo creo que lo dije a ponencia y lo vuelvo a repetir, nunca vale la mezcla, no vale, no funciona, también lo hemos probado, cada actividad tiene que tener su espacio, su dedicación. No vale que el mismo que te está vendiendo un vehículo te pasa a la otra exposición y te vende una vez. No, esto no va así, tiene que estar separado, pero obviamente puede formar parte de la actividad o de los diferentes negocios en este sentido que tiene el concesionario del automóvil. Esto es fundamental y esto es lo que vimos que se podía efectivamente implementar y de hecho lo llevamos haciendo desde algún año y ya tenemos, bueno, lo digo, o sea, una buena parte de concesionarios de automóvil ya tienen moto
Y es una forma, claro, de entender el negocio pues mucho más fácil. A nosotros también nos sirve para transformar, que es absolutamente necesaria, transformar nuestra red de distribución entendida como habitualmente. Pues sabemos que los concesionarios de moto pues son concesionarios más familiares, pequeñitos, muchos proceden además del mundo de la postventa. Es muy difícil que se adapten, y ya no estoy hablando de un tema generacional, que por supuesto también, pero esto da igual para auto, para moto, para lo que sea. Es muy difícil que cojan el tren, que no lo han cogido muchos de ellos, obviamente, de la tecnología digital, o simplemente que ahora si quieres aportar algo del tema de los leads, ¿no? Que están, no lo van a coger. Entonces, para nosotros también esto era una oportunidad de, obviamente en el mundo del automóvil están ya muy desarrollados en ese sentido, están trabajando con muchas herramientas, están al cabo de la situación de cómo tiene que evolucionar esa venta. No podemos estar esperando que en las exposiciones nos venga alguien. No podemos estar esperando que la inversión en marketing lleve el cliente a la exposición para que te compre un vehículo. Estamos hablando de que además tenemos una nueva generación de personas que no compran así. Es que no compran así. Entonces tenemos que dar también nosotros ese paso. Y el mundo del automóvil obviamente se prestaba fundamentalmente a esto y les permite también a ellos hacer ahí un hueco más de aportación, como tú decías, Edu, de valor a su negocio, para utilizando ciertas cosas comunes y dedicando pues cosas que ya tienen. Muchísimas sinergias, Yolanda, pero muchísimas. Para aprovechar. Lo que pasa que es muy interesante lo del espacio aparte que has dicho, de que sea físicamente, pero eso es básicamente también lo están haciendo en coches. ¿No? Los coches de una marca y los de otra no coinciden. Exacto. ¿Y qué feedback tenéis en general de los grupos que hayan empezado a incorporar a Grupo Piaggio como pues mira, parte de su línea de negocio? Sí, el feedback es muy positivo, es positivo, por lo menos en la realidad o en la experiencia de lo que ya estamos viviendo. Y lo que te digo, y es más positivo en lo que está viniendo nuevo, todavía más. Es decir, que sí que se nota que igual esto que nosotros ya habíamos empezado a trabajar desde hace, pues mira, ya tenemos alguno ya desde hace 8 o 9 años que procede del sector del automóvil, ¿no? Pero es verdad que estas últimas incorporaciones o estos últimos contactos de automóvil que estamos haciendo despiertan todavía un mayor interés, que yo creo que claramente está vinculado o solapado pues a la situación que se está viviendo en el automóvil, ¿no? Y a este despertar de una valoración de una nueva oportunidad de negocio que además pueden implementar mucho más fácilmente. Yo conozco directamente y de primera mano, obviamente, que llevo muchos años trabajando en el sector de automóvil, cuáles son las inversiones que tiene que hacer un inversor en el auto. Y obviamente es que las inversiones que se tienen que hacer en el mundo de la moto no son ni comparables. Yo me acuerdo como cuando estaba en Fiat y hablábamos también de la red de vehículos comerciales, de la rama de vehículos comerciales de Fiat, y estábamos hablando con Iveco, ¿no? Pues claro, es que no se puede comparar, ¿no? La facturación que hace un concesionario de Iveco, ¿no? Bueno. Con esto, pues esto es lo mismo, no se puede comparar ni la facturación, ni la inversión, voy al caso, ¿no? Que hace un concesionario de auto con lo que requiere la inversión en imagen de un concesionario de moto. Por lo tanto, las barreras de entrada son muy bajitas. Y el coste de la prueba también. Exactamente, y el coste de la prueba también, efectivamente. Por lo tanto, el feedback es más positivo aún en este momento, cosa que bueno, pues es muy alentador, y yo creo que vamos a incrementar, estamos también en un proceso de transformación otra vez de la red. La red siempre es un mundo vivo, ¿no? Y siempre tienes que estar ahí adaptándote a las circunstancias, a la situación. Entonces, en la moto se tiene que transformar además doblemente, porque venimos de un modelo de concesionarios principales oficiales, pero también de una red de agentes muy potente, y en España también por la dispersión que tenemos en muchos mercados, en muchas provincias, que no aporta nada, que nuestra intención es reducirla de manera importante, como ya vienen haciendo también otras marcas de nuestra competencia, ¿no? Porque no aporta valor, porque aquí queremos transformar un poco e ir hacia donde fue el automóvil, que es que el concesionario vaya o se complemente o se compre, ¿no? En los concesionarios oficiales, que son donde puedes tener toda la gama, donde tienes tus accesorios, donde tienes todo el servicio, toda la calidad, donde se pueden gestionar o a través de leads o páginas web, pero lo que no queremos es que una red de agentes se nutra, ¿no?
pues de este tipo de modelo que tiene que dar, obviamente, entidad y vida a los concesionarios e imagen, ¿no? En cada una de las provincias. Al final es un poco esta la pretensión. Muy interesante, ¿eh? O sea, ya me lo pareció y ahora si desarrollado de esta manera tiene mucho sentido. Si podéis describir el espacio de un concesionario, ¿cómo sería cuando implementáis este modelo en un grupo? A ver, te diría que habría de ser, bueno, obviamente te tienes que adaptar a cada sitio, ¿no? O a cada lugar, porque, por ejemplo, es diferente en cada ciudad. Hay una diferencia con el sector del automóvil en el sentido de que la moto es, cuando hablo de moto y scooter, ¿vale? El sector dos ruedas es más urbano también porque necesitas menos espacio. Obviamente las dimensiones que requiere un concesionario de automóvil no las puedes encontrar en capital. Tienes que ir a sitios más periféricos, ¿no? Para tener instalaciones integradas. En el mundo de las dos ruedas requiere un poco más de estar en el centro de las ciudades, con lo cual aquí lo que te limita un poco es la disponibilidad del espacio que hay, ¿no? Son locales, bueno, pero son locales más pequeños, pero puedes meter más unidades dentro. Eso es más pequeño. Exacto. Sería un poco el modelo de dimensión del automóvil, bueno, de dimensión no, el modelo del automóvil, pero más pequeñito. Ajustado a la dimensión de la moto. Exacto. Si se pueden tener talleres integrados, mejor. Esto siempre es mejor, y lo mismo que en el automóvil. ¿Por qué? Pues porque al final el cliente ve que tiene su espacio de venta, de recambios, de accesorios y su gestión de postventa. Y al final en la moto la postventa es muy importante, muy importante. Bueno, la venta llama a la postventa y la postventa llama a la venta, porque de tanto ir allí, pues ya te vas al local de al lado y... Exacto, pero en este caso todavía más. Un cliente de moto, y aquí si queréis aportar algo, se va a dejar llevar mucho. Estás tocando tu moto, ¿no? Tu moto es tu tesoro, ¿no? Esto no te lo puede tocar cualquiera. En el scooter no es tanto, pero en la moto sí. Entonces es muy importante también aquí el papel que desarrollan las actividades de postventa, ¿no? Pero sería algo como se entiende en el mundo del automóvil, pero mucho más discreto, obviamente, y un poco adaptado a la situación de cada cosa. A ver, idealmente, pues buscamos espacios de 350 metros cuadrados de exposición, 200 metros cuadrados de taller. Esto ya sería importante, ¿no? Una dimensión, digo, en nuestro nivel de calidad o de espacio y de dimensión sería importante. Sería el deseable, ¿no? A partir de ahí, efectivamente, pues vemos, porque la casuística para estar en sitios estratégicamente deseables en las ciudades, pues lleva a valorar diferentes escenarios, ¿no? Es mucho más variopinto que en el mundo del automóvil. En el mundo del automóvil te vas a la periferia, donde además necesitas espacio porque necesitas una dimensión absolutamente diferente. Estamos hablando de miles de metros cuadrados, ¿no? De desarrollo por espacio también, porque lo decías, no es lo mismo lo que ocupa una moto que un coche. En el planteamiento que cuando vais a hablar con los grupos de automoción, ¿qué es lo que hacéis a nivel de negociación? ¿Cuánto dura y qué tipo de números hacéis entre unos y los otros? ¿Vosotros hacéis el business plan, ellos os lo validan o cómo funciona esto? Bueno, lo primero que hay que hacer es dar números. Lo primero que hay que hacer es dar números de mercado. Porque, claro, no lo conocen, ¿no? O no lo conocen. Y el reparto que hacemos, pues también, y que si pues el scooter, la moto, la gama, ¿no? Hacemos una presentación del grupo. Esto siempre es importante, de ver a qué tipo es nuestra fortaleza. Yo siempre lo digo, además de la variedad de nuestras marcas y de los productos que tenemos muy equilibrados dentro de nuestras marcas, es precisamente pues ofrecer esto, ¿no? Y ves que puedes dar un vehículo, ¿no? a tu cliente. Ellos tienen una base de datos brutal, fundamental, ¿no? Para esto. Entonces, tenemos una gama de productos que ofrece un gran abanico, como citaba antes Lorenzo, para todos sus clientes. Con lo cual, lo primero que tienes que aterrizarlos es en el mercado. Y luego, a partir de ahí, sí, luego, obviamente, ya se estima, se analiza el potencial de la plaza. Somos muy cuidadosos en establecer cuántos operadores hay en cada sitio.
y de hecho, bueno, a las pruebas me remito, veníamos de una red de hace 8 años de 280 puntos y ahora mismo somos 65 concesionarios, con lo cual es muy importante manejar y dar la sensibilidad de que lo que queremos es dar la cobertura de puntos, de ciudades, de provincias con el número de operadores claro, ¿vale? Porque obviamente aquí lo que nos interesa a todos es que esto sea un negocio y no, hombre, para nosotros es mucho más fácil nombrar a 4 al mismo tiempo, ¿no? Esto sería muy fácil de hacer. No, pero eso no se sostendría, entonces Exacto, estaría... pero lo que tenemos es que garantizar un poco la rentabilidad del deal. Entonces, bueno, un poco con todo esto y haciendo una estimación de potencial, con el desglose de las marcas, con el margen, obviamente, que dan las marcas y que da cada uno de los modelos, ¿no? Y con un potencial estimado, pues se hacen los números, ¿no? Se hacen un poco este business plan que obviamente una persona del sector de automóvil la hace así rápidamente, ¿no? Pero bueno, lo tienes que aterrizar un poco sobre todo en la dimensión. Porque es un mercado distinto y vosotros domináis mucho el mercado, entonces sabéis de qué estamos hablando. Es verdad que tenemos, claro, cuando tienes también una cuota de mercado potente, ¿no? Pues claro, lo haces en función un poco de tus resultados y de tus potenciales medios, aunque es verdad que luego en cada zona, porque claro, al final la media nacional ya sabemos todo lo que es, pero hay sitios donde tenemos unos resultados más altos y más bajos. Entonces siempre tenemos que aspirar, ¿no? a qué pasa para conseguir que la media, pues obviamente sea siempre vaya para arriba en sitios donde efectivamente estamos por debajo, ¿no? Pero hacer hacer un plan de negocio con un concesionario de automóviles es muy fácil. Solo que, vamos, que por eso, que hay que ajustar un poco, hay que darles la dimensión del mercado, del parque circulante, un poco parecido a lo que hacíamos también en el automóvil, porque aquí obviamente hay que considerarlo, del potencial de recambios, que también es muy importante y sobre todo para nuestro grupo tenemos un parque muy importante, ¿no? De las diferentes, y la rentabilidad del recambio es muy importante, tanto recambio como accesorio, son cifras también muy importantes que aportan un gran valor a la cuenta de resultados de los concesionarios y la postventa, ¿no? Con lo cual este manejo de las distintas actividades, de las distintas patas del negocio, la controlan los de automóvil perfectamente, porque lo único que no tiene la moto por diferenciación es la carrocería, pero es que aquí, claro, la carrocería no se rompe un plástico y se pide el plástico. Entonces aquí no hay trabajo de pintura, de carrocería, pintura, ¿no? ¿Y estáis contentos en Piaggio España con esta progresión y este enfoque de desarrollo de red? ¿Lo vais a potenciar en el futuro, dijésemos, aún más de lo que estáis haciendo ahora? Sí, no, o sea, absolutamente sí, vamos por ahí, seguimos por ahí, queremos este tipo de perfil, queremos avanzar. Que buscáis grupos de concesionarios. Absolutamente, queremos avanzar en este tipo de perfil porque es lo que queremos y además sí que me gustaría aquí apuntar algo más para que no se nos quede en el tintero, ¿no? Queremos avanzar y esto en el mundo del automóvil pues también nos resulta más fácil de hacer porque lo entienden y porque ya lo hacen, el tema de la tecnología digital, ¿no? De cómo tienen que avanzar pues el tema de las páginas web, la gestión de los leads y un poco este es el paso que obviamente pues lo desarrollamos y se nota, vamos, pues las nuevas incorporaciones que vienen del mundo del automóvil, obviamente es que, vamos, se nota, o sea, es una diferencia brutal. No, en automoción sí, estoy de acuerdo, en los últimos años ha sido espectacular. Exacto, y esto ya lo estamos viviendo como realidad en los concesionarios que estamos nombrando el mundo del automóvil y que ya, aun siendo muy nuevos y muy recientes, están desarrollando esta nueva manera de llegar a los clientes de manera impresionante, ¿no? No sé si aquí quieres apuntar algo. Sí, Álvaro. Más que nada, yo, por apuntar una cosa aparte de lo que dice Yolanda, y para un concesionario de automoción, coger la distribución de motos es como cuando le pones la estrellita al árbol de Navidad, ya lo tienen todo montado, simplemente tienen que abrir una línea de negocio, en la cual ya están incluso cuando entran, y lo que decía Yolanda, en toda la parte de gestión de leads digital, mucho más avanzado de lo que te puedes encontrar en el mercado en el que entras de nuevo. Hay gente que ve estos grupos y dice, de toda la vida de moto, dicen, ostras, esta gente y la gestión de los leads, y te dice el sector automovilístico, claro, es que esto funciona así. Entonces, ten en cuenta, ya más allá de las instalaciones, tú cuando te compras un coche,
tu punto de referencia es el vendedor, te genera una confianza, llevas allí. Si como grupo automovilístico tú abres motos, Sí, ya te entiendo. el cliente ya se siente cómodo Ya te entrando ahí. entiendo, ya te entiendo. Ya es de la casa. Sí. Te sientes más, tienes ese punto subjetivo que te hace... Es que todo queda en casa. Y si tengo algún problema en encontrar conozco a fulanito que es del coche, oye, ayúdame. Es decir, y la implementación es más de plan de negocio y de ubicación, más Sí. que de gestión. La gestión la tienen hecha incluso de los... Eso podría llevar a que, una vez implementado dentro de un grupo de concesionarios, la performance, vamos a decir, a nivel de operaciones de ese supere a la de vuestro concesionario tradicional, porque viene con las buenas prácticas que ya están dentro de la empresa. Exacto. Cuando vende coches, porque es la diferencia. Ya te entiendo. La cosa, es interesante eso. Un concesionario de automóviles que se mete con moto no empieza de cero. Tiene una cartera de clientes de todos. No, claro, el fondo todo el fondo de comercio, claro, todo el fondo de comercio acumulado, ya lo creo. Y tanto. A toda esa gente que dicen, pero que también tienes motos, es decir, puede empezar un prospect desde el minuto 1. Sí. Una cartera de la noche a la mañana. Sí. Activa sus mecanismos de... Tiene una lanzadera muy rápida. Sí. Y eso siempre dices, anda, mi idea personal, y también te lo digo, creo que llegará un momento en que tendemos a que todo se empieza a concentrar en grandes grupos y creo que llegará un momento en que los concesionarios de automóviles empiecen a abrir esos negocios, a decir, no, yo también quiero esta pata del mercado. Entendido. Lo que pasa con los coches, ¿cuántas empresas de coches ya te sacan monopatines eléctricos, empiezan a haber patas de negocio complementarias sin salir de tu... Sí, nosotros hemos detectado, por ejemplo, ahora cuando estamos interactuando con grupos y presentamos nuestros servicios desde inventario.pro y nos dicen el portfolio de marcas que tienen, es verdad que hay varias, alguna la vuestra, pero hay otros que tienen otras marcas, pero cada vez más tienen incorporado las motos, es verdad. Sí. Muy bien. Open for business, ¿no? Totalmente. Lorenzo, Álvaro, estáis open for business. Qué bueno, pues está muy bien. Yo creo que ha quedado muy claro. Si alguien tiene un grupo de concesionarios y estaba dudando, tendrá que hablar con Piaggio España, ¿no? Al menos hablar, como mínimo. Eso seguro. Los atenderemos, los recibiremos o los buscaremos. Esto seguro también. Fantástico, muy bien. ¿Queréis comentar alguna cosa más? Vamos a ir cerrando el podcast. ¿Alguna previsión de futuro? ¿Alguna cosa que os inquiete o que os guste o que os haga ilusión que presenta el mercado? Hombre, yo creo que, el futuro yo creo que es esperanzador para el mundo de las 2 y las 3 ruedas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, y lo estamos viendo, ¿no? El mercado del coche estos últimos años ha ido sufriendo. Nosotros, al contrario, ¿no? Como mercado de las 2 y las 3 ruedas, hemos ido creciendo, seguimos creciendo este año, porque en los 2 meses y medio que llevamos, el mercado sigue creciendo, aunque sea ligeramente. Sí. Yo creo que son siempre buenas noticias, ¿no? Es siempre más fácil trabajar en un entorno, digamos, de crecimiento o estabilidad que en un entorno decreciente. Desde y luego. Por lo tanto, sinceramente, yo creo que con un poco de ayuda también a nivel, digamos, gubernamental, a nivel de, digamos, los gobiernos autonómicos, a nivel de las ciudades, ¿no? Hay que pensar, ¿no? En esas zonas de bajas emisiones, ¿no? Que va a haber, pues, cualquier municipio de 50.000 habitantes, ¿no? Lo va a tener que implementar, que si me acuerdo bien son 149 municipios, ¿no? En toda España. Por lo tanto, yo creo que si también nos hacen un poco de caso, ¿no? Todos esos municipios, ¿no? Pensar en que la moto es un medio de transporte ecológico, porque contamina menos que el coche de por sí, porque yendo en moto o en scooter se tarda menos, por lo tanto, si tardas menos tiempo también está encendido ese vehículo térmico, ¿no? Entonces, realmente, si nos consideran también, yo creo que el futuro del mundo de las 2 ruedas y obviamente, pues dentro de esto, el futuro del grupo Piaggio, pues yo creo que puede ser muy bonito, ¿no? En los próximos años. Muy bien, estoy totalmente de acuerdo. Yo, apuntar hacia dónde pensamos que también va todo.
aparte de lo que ha dicho Lorenzo, también es verdad que todo lo que, la manera de concebir el día a día, la parte post-pandemia cambió también a nivel laboral, toda la parte de, a la hora de afrontar la compra de un vehículo para un día a día en el que ya no tienes que desplazarte tanto, hay gente que hace teletrabajo, que han cambiado un poco las rutinas, que hay mucho que te traen ya las cosas a casa, es decir, el modelo de negocio a futuro llegará a ser en que la propiedad de un vehículo cada vez tenga menos peso, se vaya más a un ¿qué es lo que necesito? Soluciono mis problemas o mi día a día de movilidad sin que me suponga un trauma de coches, viajes, todo, y tienda más a eso, es decir, a cambiar el paradigma. Y te tienes que amoldar a lo eléctrico, como dice Lorenzo, en el centro de las ciudades, algo que no me suponga ningún problema, el andar en motocicleta, scooter o moto. Es decir, vamos hacia eso. El mundo también va cambiando y todos nos tenemos que adaptar a ello. No podemos seguir pensando en el motero de los años 80 ni el scooter. Te vas adaptando y hacia donde vamos es eso, incluso a la aglomeración de que grandes corporaciones ofrezcan todos los servicios, moto, coche, patinete, tengas todo muy focalizado y seamos, digamos, más pragmáticos. El mundo va hacia el pragmatismo de qué es lo que necesito y dentro de eso, de la manera, también un punto emocional, ¿no? Para llevarte. Uh-huh. Pero el pragmatismo cada día está más ahí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues Álvaro García, director de Marketing y Comunicación, Lorenzo Marín, responsable de Sales Planning, y Yolanda Medrano, de la directora de Desarrollo de Negocio, los tres de Grupo Piaggio, que os agradecemos mucho que hayáis participado en el podcast. Me parece genial que hayamos podido esperar a que os pudieseis incorporar los tres en una fecha para poder hablar, porque la suma de los puntos de vista lo ha hecho muy, muy enriquecedor. Está claro el mensaje que habéis dado y yo creo que es interesantísimo que si alguien que nos escucha está en un grupo de concesionarios y lo tenía en mente, active como mínimo conversaciones. Yo creo que estaría muy bien porque seguramente sí que es una muy buena ayuda y complementariedad a la evolución de este tipo de empresas que tienen el contexto que tienen actualmente y que seguramente van a tener que tomar movimientos estratégicos, ¿verdad? En algún sentido distinto al que hasta ahora estaban siguiendo por los cambios que hay en el mercado. Os agradecemos mucho la participación en el podcast a los tres. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Un gracias placer. A vosotros. Y gracias a los y a las que nos seguís. Estamos muy contentos de los feedbacks que van llegando y nos anima mucho a seguir y estamos muy contentos de que esté resultando interesante lo que hacemos. Y hasta otro episodio del podcast de Inventario.pro. Hasta luego. Inventario.pro es una plataforma de servicios digitales específicos para profesionales de la automoción. Te ofrecemos el mejor hub de anuncios para la multipublicación de tu stock, nuestros bots para que ahorres tiempo o generes más negocio usando automatizaciones. Además, somos especialistas en crear webs de motor muy fiables y de primera calidad. Si eres un profesional de la automoción, te esperamos. Visita Inventario.pro para más información.